Hola, buenas noches. Hoy voy a continuar y ampliar el tema desarrollado en el programa anterior, en el que les explicaba la excepcional posibilidad de reinfecciones o de muertes que ocurren a pesar de estar vacunados contra la COVID-19, cualquiera sea la fórmula utilizada. Para ello traje a la memoria y a modo de ejemplos los diferentes informes periodísticos replicados en varios medios de comunicación de la Argentina. También hablamos de la efectividad de la vacuna Sputnik, de la cual utilicé los análisis propios del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, los que revelaron que la efectividad es del 78,6% para evitar contagios, del 84,7% para evitar las muertes y del 87,6% para reducir las hospitalizaciones. A la vez había plasmado los datos del Ministerio de Salud de la Nación en cuanto a los reinfectados, que fueron del 1,6% aproximadamente de los vacunados, con 1 y 2 dosis, aunque la mayor diferencia se observó en los fallecidos. En quienes recibieron una sola dosis se registró un muerto cada 2.500 vacunados, mientras quienes recibieron el esquema completo, con las 2 dosis, y a las 3 semanas posteriores de la segunda dosis, ocurrió un muerto cada 33.300 vacunados, lo que ponía en evidencia la importancia de tener las 2 inoculaciones, ya que la efectividad es mucho mayor. Si hacemos el cálculo, esa efectividad se aumenta en 13.3 veces. Llegado a este punto, es muy importante conocer ¿qué diferencia existe entre la eficacia y la efectividad de una vacuna? La eficacia es el desempeño de la vacuna frente a un placebo, en circunstancias controladas o en condiciones ideales de experimentación. En cambio, la efectividad es la capacidad real que tiene una vacuna X de proteger contra la enfermedad cuando ya se encuentra en el mercado o en el mundo real y sin variables controlables. Es decir, que para poder determinar la efectividad de una vacuna se deben considerar algunas variables, como por ejemplo, en el grupo de los vacunados, si bajó la mortalidad o atravesaron la enfermedad de forma más leve, así como es necesario saber el número de infectados en los no vacunados o tener en cuenta la presencia de otras variantes o cepas en circulación que puedan tener la capacidad de disminuir la efectividad. También la efectividad depende de la aceptación y accesibilidad de la población a la vacuna, de una adecuada conservación y manipulación, de una correcta administración de las dosis, de las características de la persona a la que se le administrará la vacuna, es decir, tener en cuenta la edad, el estado de salud, la existencia de una enfermedad de base o comorbilidades, el consumo adecuado de otros medicamentos, como por ejemplo la ivermectina, cuya capacidad viricida ha sido corroborada recientemente y sus resultados ya fueron publicados en la revista científica Clinical Medicine del grupo editor de Lancet, etc. Para cerrar lo que acabo de expresar, debemos conocer que cuando un laboratorio nos informa que su vacuna presenta una eficacia del 90%, nos está diciendo que su fórmula tuvo la capacidad de prevenir los síntomas de la COVID-19 en el 90% de los voluntarios que la recibieron en comparación con un placebo y en condiciones ideales de experimentación. Ahora, para hablar de efectividad, debemos esperar a que se la utilice de forma masiva en el mundo real y sin variables controladas. También podremos preguntarnos ¿por qué algunas personas vacunadas, incluso con el plan completo, se contagian o mueren? Para responder esta pregunta debemos considerar algunos puntos que les paso a desarrollar. Primero, las vacunas no nos otorgan una protección total frente a un patógeno X. Es decir, nunca podemos afirmar que una persona vacunada tiene 0 posibilidades de contagiarse si entra en contacto como en este caso con el coronavirus. Segundo, debemos considerar algunas
alguna inmunodeficiencia de base o la presencia de comorbilidades como la obesidad, diabetes insulino dependiente, neoplasias, entre otras, las cuales aumentan el riesgo de que las vacunas fallen porque disminuye la respuesta inmunitaria, haciendo que el individuo se comporte como un no inmunizado. Tercero, el tiempo de vacunación. Todas las vacunas requieren de un espacio que suele ser de 2 o 3 semanas para elevar al máximo la producción de anticuerpos en circulación luego de la primera dosis y otros 15 días después de la segunda dosis. Cuarto, la forma de conservación o almacenamiento, es decir, que hayan mantenido la correcta cadena de frío. También debemos tener en cuenta que suelen ocurrir errores durante su aplicación. Como punto 5, debemos considerar que no todas las vacunas tienen la misma eficacia. Esta varía entre el 80 y el 90%. Además, la eficacia de este tipo de fármacos no es sinónimo de efectividad. Por ejemplo, la vacuna china Sinopharm, formulada con virus inactivados, tiene una eficacia del 79% aproximadamente, mientras que la Sputnik y la de Pfizer llegan aproximadamente al 90% de eficacia con ambas dosis aplicadas. Como otro dato a subrayar, son pocas las vacunas que tienen una alta efectividad, como por ejemplo la del sarampión y la de la varicela, que es de un 90%. Según los CDC de Estados Unidos, que son los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, la vacuna contra la gripe tiene una efectividad que varía entre un 40 y un 60%, y sin embargo salva millones de vidas cada año y hace que el sistema de salud sea más sólido. Como punto 6, debemos considerar que si la circulación viral entre las personas es muy alta, se va a facilitar los errores de copia del virus, especialmente en el caso de los ARN virus, y en este caso sabemos que el coronavirus es un ARN virus, y la posibilidad de generar cambios al azar en su genoma, lo que significará que habrá casos de reinfecciones o muertes en las personas vacunadas debido al surgimiento de nuevas variantes o incluso cepas que lo que van a hacer es generar un nuevo escenario. Es decir, habiendo expuesto todos estos ítems, ahora puedo concluir que para obtener la máxima protección se debe tener el esquema completo, y más aún ante la posibilidad del surgimiento de una cepa más contagiosa o letal, como por ejemplo fue lo que sucedió en la India. La vacuna disminuye la gravedad, las hospitalizaciones y la mortalidad a causa del virus, pero no impide la posibilidad de reinfecciones o incluso la muerte. No es posible afirmar la causa principal de las reinfecciones o de las muertes, y esto es porque pueden ocurrir una o varias situaciones, o incluso se pueden dar varios errores. La realidad es que vamos a continuar observando casos de pacientes que aún vacunados se contagian o mueren a causa de la COVID-19. No obstante, la vacunación es muy beneficiosa y a la vez es muy recomendable. Por último, y a pesar de verse vacunados, es vital continuar usando los elementos de protección y las medidas higiénico-sanitarias ya mencionadas desde el inicio de la pandemia. Estimados oyentes, soy el farmacéutico Juan José Prieto para el programa Atreverse, Yo tu prójimo.